Nuevos escándalos lo han eclipsado. El matrimonio de Lord Simon y su curioso final han dejado de ser un tema de interés en aquellos círculos elevados en los que se mueve el desafortunado novio. Sus detalles más picantes han desviado la atención de los chismosos de este drama de hace 4 años. Sin embargo, tengo razones para creer que los hechos completos nunca se han revelado al público en general, y dado que mi amigo Sherlock Holmes tuvo una participación considerable en esclarecer el asunto, siento que ninguna memoria sobre él estaría completa sin una pequeña descripción de este notable episodio. Fue unas pocas semanas antes de mi propio matrimonio, durante los días en que todavía compartía habitaciones con Holmes en Baker Street, cuando él llegó a casa de un paseo vespertino y encontró una carta sobre la mesa esperándolo. Yo había permanecido en casa todo el día, ya que el clima había cambiado de repente a lluvia, con fuertes vientos otoñales, y la bala de fusil que traía de vuelta en uno de mis miembros como recuerdo de mi campaña en Afganistán palpitaba con una persistencia sorda. Con mi cuerpo en un sillón y mis piernas en otro, me había rodeado de una nube de periódicos hasta que finalmente, saturado de las noticias del día, los arrojé todos a un lado y permanecí inerte, observando el enorme escudo y monograma en el sobre la mesa y preguntándome perezosamente quién podría ser el noble corresponsal de mi amigo. «Aquí tiene una epístola muy de moda», comenté cuando entró. Sus cartas de la mañana, si mal no recuerdo, eran de un pescadero y un guardián de mareas. «Sí, mi correspondencia ciertamente tiene el encanto de la variedad», respondió sonriendo. «Y los más humildes suelen ser los más interesantes. Esto parece una de esas indeseables convocatorias sociales que exigen a un hombre ser aburrido o mentir». Rompió el sello y echó un vistazo al contenido. «Oh, vamos. Puede que resulte ser algo interesante después de todo». ¿No social entonces? No, claramente profesional. ¿Y de un cliente noble? Uno de los más altos de Inglaterra. Querido amigo, lo felicito. Le aseguro, Watson, sin afectación, que el estatus de mi cliente es un asunto de menor importancia para mí que el interés de su caso. Es posible, sin embargo, que eso tampoco falte en esta nueva investigación. Ha estado leyendo los periódicos con diligencia últimamente, ¿no es así? Eso parece, dije con tristeza, señalando un enorme montón en la esquina. No he tenido otra cosa que hacer. Es afortunado, pues quizás me pueda poner al día. No leo nada excepto las noticias criminales y la columna de agonías. Esta última siempre es instructiva. Pero si ha seguido los acontecimientos recientes tan de cerca, debe haber leído sobre Lord Simon y su boda. Oh, sí, con el más profundo interés. Eso está bien. La carta que tengo en la mano es de Lord Simon. Se la leeré y a cambio debe revisar estos periódicos y buscarme todo lo que trate sobre el asunto. Esto es lo que dice. Mi querido señor Sherlock Holmes, Lord Backwater me dice que puedo confiar implícitamente en su juicio y discreción. He decidido, por lo tanto, recurrir a usted y consultarlo en referencia al muy doloroso evento que ha ocurrido en conexión con mi boda. El señor Lestrade, de Scotland Yard, ya está ocupándose del asunto, pero me asegura que no ve ningún inconveniente en su cooperación y que incluso piensa que podría ser de alguna ayuda. Iré a las 4 de la tarde, y en caso de que tenga algún otro compromiso a esa hora, espero que lo posponga, ya que este asunto es de suma importancia. Suyo fielmente, Roberto Simon. Está fechada en Grosvenor Mansions, escrita con una pluma de ave, y el noble lord ha tenido la desgracia de mancharse de tinta el lado exterior del meñique derecho, comentó Holmes mientras doblaba la epístola. Dice a las 4. Ahora son las 3. Estará aquí en 1 hora. Entonces tengo justo el tiempo con su ayuda para aclarar el tema. Revuelva esos papeles y ordene los extractos en orden cronológico, mientras yo miro quién es nuestro cliente. Cogió un volumen de cubierta roja de una fila de libros de referencia junto a la chimenea. Aquí está, dijo, sentándose y abriendo el libro sobre su rodilla. Lord Roberto Walsingham de Veresimón, segundo hijo del duque de Balmoral. Armas. Azur, 3 abrojos en jefe sobre una faja sable. Nacido en 1846. Tiene 41 años, lo cual es una edad madura para casarse. Fue subsecretario de las colonias en una administración anterior. El duque, su padre, fue en su momento secretario de Asuntos Exteriores. Heredan sangre Plantagenet por descendencia directa y Tudor por el lado materno. Bueno, no hay nada muy instructivo en todo esto. Creo que debo recurrir a usted, Watson, para algo más sólido.
No tengo mucha dificultad en encontrar lo que quiero, dije yo, pues los hechos son bastante recientes y el asunto me pareció notable. Temí referírselos, sin embargo, ya que sabía que estaba ocupado con una investigación y que le disgustan las intrusiones de otros asuntos. Oh, se refiere al pequeño problema del furgón de mudanzas de Grosvenor Square. Eso ya está completamente resuelto, aunque de hecho era obvio desde el principio. Por favor, deme los resultados de sus selecciones de periódicos. Aquí está el primer aviso que puedo encontrar. Está en la columna personal del Morning Post y data, como ve, de hace algunas semanas. Se ha concertado un matrimonio, dice, y si los rumores son correctos tendrá lugar muy pronto entre Lord Roberto Simón, segundo hijo del duque de Balmoral, y la señorita Hattie Doran, la única hija del señor Aloysius Doran, San Francisco, California, Estados Unidos. Eso es todo. Conciso y claro, comentó Holmes, estirando sus largas y delgadas piernas hacia el fuego. Había un párrafo que ampliaba esto en uno de los periódicos de sociedad de la misma semana. Ah, aquí está. Pronto habrá una demanda de protección en el mercado matrimonial, ya que el actual principio de libre comercio parece perjudicar gravemente a nuestro producto nacional. 1-1, la gestión de las casas nobles de Gran Bretaña está pasando a manos de nuestras encantadoras primas del otro lado del Atlántico. La semana pasada se hizo una importante adición a la lista de premios que han sido conquistados por estas encantadoras invasoras. Lord Simón, quien se ha mostrado por más de 20 años inmune a las flechas del pequeño dios, ha anunciado definitivamente su próximo matrimonio con la señorita Hattie Doran, la fascinante hija de un millonario californiano. La señorita Doran, cuya figura esbelta y rostro impresionante atrajeron mucha atención en las festividades de Westbury House, es hija única y se dice que su dote superará considerablemente las 6 cifras, con expectativas para el futuro. Como es un secreto a voces que el duque de Balmoral se ha visto obligado a vender sus cuadros en los últimos años, y dado que Lord Simón no tiene propiedades propias salvo la pequeña finca de Birchmoor, es obvio que la heredera californiana no es la única que se beneficiará de una alianza que le permitirá hacer la fácil y común transición de señora republicana a noble británica. ¿Algo más, Edge?, preguntó Holmes bostezando. Oh, sí, hay más. Hay otra nota en el Morning Post que dice que la boda sería absolutamente discreta, que se celebraría en St. George's, Hanover Square, que solo se invitaría a media docena de amigos íntimos, y que la fiesta se trasladaría a la casa amueblada en Lancaster Gate, que ha sido tomada por el señor Aloysius Doran. 2 días después, es decir, el pasado miércoles, hay un anuncio breve que la boda se había realizado, y que la luna de miel se pasaría en la residencia de Lord Backwater, cerca de Petersfield. Esos son todos los avisos que aparecieron antes de la desaparición de la novia. ¿Antes de qué?, preguntó Holmes sobresaltado. De la desaparición de la dama. ¿Cuándo desapareció entonces? Durante el desayuno de bodas. De veras. Esto es más interesante de lo que prometía ser. Bastante dramático, de hecho. Sí, me pareció un poco fuera de lo común. A menudo desaparecen antes de la ceremonia y ocasionalmente durante la luna de miel. Pero no recuerdo nada tan rápido como esto. Por favor, deme los detalles. Le advierto que son muy incompletos. Quizás podamos hacerlos menos incompletos. Tal como están, se presentan en un solo artículo de un periódico matutino de ayer, el cual te leeré. Está encabezado: singular suceso en una boda distinguida. La familia de Lord Roberto Simón ha sido sumida en la mayor consternación por los extraños y dolorosos episodios que han tenido lugar en relación con su boda. La ceremonia, como se anunció brevemente en los periódicos de ayer, tuvo lugar la mañana anterior. Pero solo ahora ha sido posible confirmar los extraños rumores que han estado circulando insistentemente. A pesar de los intentos de los amigos por silenciar el asunto, tanta atención pública se ha centrado en él que no se puede servir de nada al fingir desatender lo que ya es un tema común de conversación. La ceremonia, que se llevó a cabo en St. George's, Hanover Square, fue muy discreta. No estuvieron presentes más que el padre de la novia, el señor Aloysius Doran, la duquesa de Balmoral, Lord Backwater, Lord Eustace y Lady Clara Simón, el hermano y la hermana menores del novio, y Lady Alicia Whittington. Luego, todo el grupo se dirigió a la casa del señor Aloysius Doran en Lancaster Gate, donde se había preparado el desayuno. Parece ser que se produjo una pequeña alteración causada por una mujer, cuyo nombre no ha sido determinado, que intentó entrar a la fuerza en la casa después del grupo nupcial, alegando tener algún derecho sobre Lord Simón. Solo después de una escena dolorosa y prolongada, el mayordomo y el lacayo lograron echarla.
La novia, que afortunadamente había entrado en la casa antes de esta desagradable interrupción, se había sentado a desayunar con el resto del grupo cuando se quejó de una indisposición repentina y se retiró a su habitación. Su prolongada ausencia causó algunos comentarios, y su padre fue a buscarla, pero su doncella le informó que solo había subido a su cuarto un instante, se había puesto un abrigo y un sombrero, y se había apresurado a salir al pasillo. Uno de los lacayos declaró que había visto a una dama salir de la casa vestida de esa manera, pero se negó a creer que fuera su señora, suponiendo que todavía estaba con los invitados. Al comprobar que su hija había desaparecido, el señor Aloysius Doran, junto con el novio, se puso en contacto de inmediato con la policía y se están llevando a cabo investigaciones muy enérgicas, que probablemente resultarán en el pronto esclarecimiento de este singular asunto. Sin embargo, hasta altas horas de la noche pasada no se sabía nada sobre el paradero de la dama desaparecida. Hay rumores de violencia en el asunto y se dice que la policía ha arrestado a la mujer que causó la interrupción inicial, ya que se cree que, por celos u otro motivo, podría estar involucrada en la extraña desaparición de la novia. ¿Y eso es todo? Solo un pequeño ítem en otro de los diarios matutinos, pero es sugerente. Y es que la señorita Flora Millar, la dama que causó la alteración, ha sido arrestada. Parece ser que anteriormente había sido bailarina en el Allegro y que conoce al novio desde hace varios años. No hay más detalles y el caso entero está ahora en sus manos, al menos en cuanto ha sido expuesto en la prensa pública. Y parece ser un caso extraordinariamente interesante. No me lo perdería por nada del mundo. Pero suena el timbre, Watson, y como el reloj marca unos minutos después de las 4, no me cabe duda de que se trata de nuestro noble cliente. No piense en irse, Watson, pues prefiero tener un testigo, aunque sea solo como control de mi propia memoria. Lord Roberto Simón, anunció nuestro Botones abriendo la puerta de par en par. Entró un caballero con un rostro agradable y culto, de nariz prominente y piel pálida, con algo quizás de petulancia en la boca y con el ojo firme y bien abierto de un hombre cuyo agradable destino siempre ha sido mandar y ser obedecido. Su andar era enérgico, y sin embargo su apariencia general daba una impresión excesiva de vejez, pues tenía una leve inclinación hacia adelante y una cierta flexión de las rodillas al caminar. Su cabello también, cuando se quitó el sombrero de ala rizada, estaba ligeramente canoso en los bordes y delgado en la parte superior. En cuanto a su vestimenta, era cuidadosa hasta el punto de rozar la afectación, con un cuello alto, abrigo negro, chaleco blanco, guantes amarillos, zapatos de charol y polainas de color claro. Avanzó lentamente hacia la habitación, girando la cabeza de izquierda a derecha y balanceando en su mano derecha el cordón que sostenía sus gafas doradas. «Buenas tardes, Lord Simón», dijo Holmes, levantándose e inclinándose. «Por favor, siéntese en el sillón de mimbre. Este es mi amigo y colega, el Dr. Watson. Acérquese un poco al fuego y hablaremos sobre este asunto. Un asunto muy doloroso para mí, como puede imaginar, señor Holmes. Estoy profundamente herido. Entiendo que usted ya ha manejado varios casos delicados de este tipo, señor, aunque supongo que difícilmente pertenecían a la misma clase social». «No, estoy descendiendo. Perdón. Mi último cliente de este tipo fue un rey». «Oh, de veras, no tenía idea». «¿Y qué rey?» «El rey de Escandinavia». «¿Qué? ¿Había perdido a su esposa?» «Puede usted comprender», dijo Holmes suavemente, «que extiendo a los asuntos de mis otros clientes la misma discreción que le prometo a usted en el suyo». «Por supuesto». «Muy correcto, muy correcto. Le pido disculpas. En cuanto a mi caso, estoy dispuesto a darle cualquier información que pueda ayudarle a formar una opinión». «Gracias. Ya me he informado de todo lo que aparece en la prensa, nada más. Supongo que puedo tomarlo como correcto. Este artículo, por ejemplo, sobre la desaparición de la novia». Lord Simón lo hojeó. «Sí, es correcto, hasta donde llega. Pero necesita una gran cantidad de complementos antes de que alguien pueda ofrecer una opinión. Creo que puedo llegar a los hechos más directamente interrogándolo a usted. Por favor, hágalo. ¿Cuándo conoció por primera vez a la señorita Hattie Doran?» «En San Francisco hace un año». ¿Estaba viajando por los Estados Unidos?» «Sí». ¿Se comprometieron entonces?» «No». «Pero tenían una relación amigable. Me divertía con su compañía, y ella podía ver que yo estaba divertido». «¿Su padre es muy rico?» «Se dice que es el hombre más rico de la costa del Pacífico». «¿Y cómo hizo su fortuna?» «En minería. No tenía nada hace unos años. Luego encontró oro, invirtió y ascendió a pasos agigantados.
Ahora, ¿cuál es su propia impresión sobre la joven, sobre el carácter de su esposa? El noble balanceaba sus gafas un poco más rápido y miraba fijamente al fuego. Verá, señor Holmes, dijo, mi esposa tenía 20 años antes de que su padre se convirtiera en un hombre rico. Durante ese tiempo, ella vivió libre en un campamento minero y deambuló por bosques y montañas, de modo que su educación proviene más de la naturaleza que del maestro de escuela. Es lo que llamamos en Inglaterra una chica poco femenina, con una naturaleza fuerte, salvaje y libre, sin ataduras de ningún tipo de tradiciones. Es impetuosa, diría incluso volcánica. Es rápida para tomar decisiones y valiente para llevar a cabo sus resoluciones. Por otro lado, no le habría dado el nombre que tengo el honor de llevar, tosió ligeramente con dignidad, si no hubiera pensado que en el fondo es una mujer noble. Creo que es capaz de sacrificios heroicos y que cualquier cosa deshonrosa le repugnaría. ¿Tiene usted una fotografía de ella? Traje esto conmigo. Abrió un relicario y nos mostró el rostro completo de una mujer muy hermosa. No era una fotografía, sino una miniatura en marfil, y el artista había captado por completo el efecto del lustroso cabello negro, los grandes ojos oscuros y la boca exquisita. Holmes la contempló largo rato y con atención. Luego cerró el relicario y se lo devolvió a Lord Simón. La joven vino a Londres entonces, y usted renovó su relación. Sí, su padre la trajo a Londres para esta última temporada. La encontré varias veces, nos comprometimos y ahora me he casado con ella. Ella trajo, según entiendo, una considerable dote. Una dote justa, no más de lo usual en mi familia. ¿Y esto, por supuesto, sigue siendo suyo, ya que el matrimonio es un hecho consumado? Realmente no he hecho ninguna averiguación al respecto. Muy naturalmente no. ¿Vio usted a la señorita Doran el día antes de la boda? Sí. Estaba de buen ánimo. Nunca mejor. No paraba de hablar de lo que haríamos en nuestras futuras vidas. De veras, eso es muy interesante. Y en la mañana de la boda, estaba tan radiante como era posible, al menos hasta después de la ceremonia. ¿Y observó algún cambio en ella a partir de entonces? Bueno, para serle sincero, vi por primera vez algunos indicios de que su temperamento podría ser un poco irritable. Sin embargo, el incidente fue demasiado trivial como para relatarlo y no puede tener ninguna relevancia con el caso. Por favor, cuéntemelo de todas formas. Oh, es infantil. Dejó caer su ramo mientras nos dirigíamos hacia la sacristía. Estábamos pasando frente al primer banco de iglesia en ese momento y cayó sobre el banco. Hubo un pequeño retraso, pero el caballero que estaba en el banco se lo entregó nuevamente y no parecía haber sufrido ningún daño por la caída. Sin embargo, cuando le hablé del asunto me respondió abruptamente y en el carruaje de camino a casa parecía absurdamente agitada por esta causa tan insignificante. De veras, dices que había un caballero en el banco. Entonces, ¿algunas personas del público general estaban presentes? Oh, sí. Es imposible excluirlos cuando la iglesia está abierta. ¿Este caballero no era amigo de su esposa? No. Lo llamo caballero por cortesía, pero era una persona de aspecto bastante común. Apenas noté su apariencia, pero realmente creo que nos estamos alejando mucho del punto. Entonces Lady Simón regresó de la boda con un ánimo menos alegre del que tenía al ir. ¿Qué hizo al entrar en la casa de su padre? La vi conversando con su doncella. ¿Y quién es su doncella? Alice es su nombre. Es americana y vino de California con ella. ¿Una sirvienta de confianza? Un poco demasiado. Me parecía que su señora le permitía tomar muchas libertades. Aún así, por supuesto, en América ven estas cosas de una manera diferente. ¿Cuánto tiempo habló con esta Alice? Oh, unos pocos minutos. Tenía otras cosas en las que pensar. ¿No escuchó lo que dijeron? Lady Simón dijo algo sobre pisarle la licencia. Estaba acostumbrada a usar ese tipo de jerga. No tengo idea de lo que quiso decir. A veces la jerga americana es muy expresiva. ¿Y qué hizo su esposa después de hablar con su doncella? Entró en la sala de desayunos. ¿Del brazo tuyo? No, sola. Era muy independiente en estos pequeños asuntos. Luego, después de que nos sentamos por unos 10 minutos o algo así, se levantó apresuradamente, murmuró unas palabras de disculpa y salió de la habitación. Nunca volvió. Pero esta doncella, Alice, según entiendo, declara que fue a su habitación. Cubrió su vestido de novia con un largo abrigo, se puso un sombrero y salió. Exactamente. Y después la vieron caminando hacia el parque en compañía de Flora Millar,
Una mujer que ahora está detenida y que ya había causado un disturbio en la casa del señor Doran esa mañana. Ah, sí. Me gustaría saber algunos detalles sobre esta joven y sobre su relación con ella. Lord Simon se encogió de hombros y levantó las cejas. Hemos estado en buenos términos desde hace varios años, podría decir en términos muy cordiales. Ella solía estar en el Allegro. No la he tratado de forma injusta y no tenía ninguna causa justificada de queja contra mí, pero ya sabe cómo son las mujeres, señor Holmes. Flora era una cosita encantadora, pero extremadamente impulsiva y muy apegada a mí. Me escribió cartas horripilantes cuando se enteró de que iba a casarme, y para decir la verdad, la razón por la cual celebré la boda de manera tan discreta fue que temía que pudiera haber un escándalo en la iglesia. Se presentó en la puerta del señor Doran justo después de que regresamos y trató de entrar a la fuerza, profiriendo insultos muy groseros hacia mi esposa e incluso amenazándola, pero había previsto la posibilidad de algo así y tenía a 2 policías vestidos de civil en la casa, quienes rápidamente la echaron. Se quedó tranquila cuando vio que no valía la pena hacer un alboroto. ¿Oyó su esposa todo esto? No, gracias a Dios no. ¿Y fue vista caminando con esta misma mujer después? Sí. Eso es lo que el señor Lestrade de Scotland Yard considera tan serio. Se piensa que Flora atrajo a mi esposa y le tendió alguna trampa terrible. Bueno, es una suposición posible. ¿Usted también lo cree? No he dicho que sea probable. ¿Pero usted mismo no lo considera probable? No creo que Flora fuera capaz de matar ni una mosca. Sin embargo, los celos son un transformador extraño de personalidades. Dígame, ¿cuál es su propia teoría sobre lo que ocurrió? Bueno, realmente vine para buscar una teoría, no para proponer una. Le he dado todos los hechos. Sin embargo, ya que me lo pregunta, puedo decir que se me ha ocurrido como posible que la emoción de este asunto, la conciencia de que había dado un paso social tan enorme, le causó a mi esposa una leve conmoción nerviosa. En resumen, que se volvió repentinamente trastornada. Bueno, realmente cuando considero que ha dado la espalda, no diré que a mí, sino sobre tanto que muchos han aspirado sin éxito, difícilmente puedo explicarlo de otra manera. Bueno, ciertamente esa es también una hipótesis concebible, dijo Holmes sonriendo. Y ahora, Lord Simon, creo que ya tengo casi todos mis datos. ¿Puedo preguntar si usted estaba sentado en la mesa del desayuno de tal manera que pudiera ver a través de la ventana? Podíamos ver el otro lado de la calle y el parque. Claro. Entonces creo que no necesito retenerlo más tiempo. Me comunicaré con usted. Si tiene la fortuna de resolver este problema, dijo nuestro cliente levantándose. Lo he resuelto. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Digo que lo he resuelto. Entonces, ¿dónde está mi esposa? Ese es un detalle que pronto le proporcionaré. Lord Simon sacudió la cabeza. Me temo que se necesitarán mentes más sabias que la suya o la mía, comentó, y haciendo una reverencia en un estilo señorial y anticuado, se marchó. Es muy amable por parte de Lord Simon honrar mi cabeza poniéndola al nivel de la suya, dijo Sherlock Holmes riendo. Creo que me tomaré un whisky con soda y un cigarro después de todo este interrogatorio. Había formado mis conclusiones sobre el caso antes de que nuestro cliente entrara en la habitación. Mi querido Holmes, tengo notas de varios casos similares, aunque ninguno, como he mencionado antes, tan inmediato. Toda mi investigación sirvió para convertir mi conjetura en certeza. La evidencia circunstancial a veces es muy convincente, como cuando encuentras una trucha en la leche, para citar el ejemplo de Thoreau. Pero he oído todo lo que usted ha oído. Sin embargo, no tiene el conocimiento de casos preexistentes que me sirve tan bien. Hubo un caso similar en Aberdeen hace algunos años y algo muy similar en Múnich el año después de la guerra franco-prusiana. Es uno de esos casos, pero vaya, aquí está Lestrade. Buenas tardes, Lestrade. Encontrará un vaso adicional en el aparador y hay cigarros en la caja. El detective oficial llevaba una chaqueta de marinero y una corbata, lo que le daba una apariencia decididamente náutica, y llevaba una bolsa de lona negra en la mano. Con un breve saludo, se sentó y encendió el cigarro que se le había ofrecido. ¿Qué pasa entonces?, preguntó Holmes con un brillo en los ojos. Parece insatisfecho. Y me siento insatisfecho. Es este maldito caso del matrimonio de Simón. No puedo encontrarle ni pies ni cabeza. De veras me sorprende. ¿Quién ha oído alguna vez de un asunto tan complicado? Cada pista parece escurrirse entre mis dedos. He estado trabajando en ello todo el día. Y parece que lo ha dejado muy mojado, dijo Holmes poniendo su mano sobre el brazo de la chaqueta de marinero.
Sí, he estado dragando el Serpentine. Por el amor de Dios. ¿Para qué? En busca del cuerpo de Lady Simón. Sherlock Holmes se recostó en su silla y se rió a carcajadas. ¿Ha dragado la fuente de Trafalgar Square?, preguntó. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Porque tendría las mismas probabilidades de encontrar a esta dama allí que en cualquier otro lado. Lestrade lanzó una mirada furiosa a mi compañero. Supongo que usted lo sabe todo sobre el asunto, gruñó. Bueno, acabo de conocer los hechos, pero mi opinión ya está formada. Oh, ¿de veras? ¿Entonces cree que el Serpentine no tiene nada que ver con el asunto? Lo considero muy improbable. Entonces tal vez me explique cómo es que encontramos esto en él. Abrió su bolsa mientras hablaba y dejó caer al suelo un vestido de novia de seda mojado, un par de zapatos de satén blanco y una corona y velo de novia, todos descoloridos y empapados en agua. Ahí tiene, dijo poniendo un anillo de bodas nuevo sobre el montón. Ahí tiene un enigma para usted, maestro Holmes. ¿Los sacaron del Serpentine? No. Fueron encontrados flotando cerca de la orilla por un guardia del parque. Han sido identificados como sus pertenencias, y me parecía que si las ropas estaban allí, el cuerpo no estaría lejos. Según el mismo brillante razonamiento, el cuerpo de cada hombre se encuentra en las cercanías de su ropero. Y dígame, ¿qué esperaba lograr con esto? ¿Alguna prueba que implicara a Flora Millar en la desaparición? Me temo que le será difícil. ¿En serio?, gritó Lestrade con amargura. Me temo, Holmes, que no es muy práctico con sus deducciones e inferencias. Ha cometido 2 errores en pocos minutos. Este vestido sí implica a la señorita Flora Millar. ¿Y cómo? El vestido tiene un bolsillo. En el bolsillo hay un tarjetero. En el tarjetero hay una nota. Y aquí está la nota. La dejó sobre la mesa frente a él. Escuche esto. Me verás cuando todo esté listo. Ven de inmediato. F.H.M. Mi teoría desde el principio ha sido que Lady Simón fue atraída por Flora Millar y que ella, con cómplices, sin duda, es responsable de su desaparición. Aquí, firmado con sus iniciales, está la misma nota que sin duda le pasó discretamente en la puerta y que la trajo a su alcance. Muy bien, Lestrade, dijo Holmes, riendo. De veras, usted es muy bueno. Déjeme verla. Tomó el papel de una manera indiferente, pero inmediatamente su atención se enfocó y dio un pequeño grito de satisfacción. Esto es realmente importante, dijo. Ah, ¿sí? ¿Lo encuentra importante? Extremadamente. Lo felicito cálidamente. Lestrade se levantó triunfante y se inclinó para mirar. Pero si está mirando el lado equivocado. Al contrario, este es el lado correcto. ¿El lado correcto? Está loco. Aquí está la nota escrita a lápiz. Y aquí está lo que parece ser el fragmento de una factura de hotel, que me interesa profundamente. No hay nada en ello. Lo revisé antes, dijo Lestrade. 4 de octubre, habitaciones 8S, desayuno 2OS, 6D, cóctel 1S, almuerzo 2OS, 6D, copa de Jerez, 8D. No veo nada en eso. Es muy probable que no, pero es igualmente importante. En cuanto a la nota, también lo es, al menos las iniciales, así que le felicito nuevamente. He perdido suficiente tiempo, dijo Lestrade levantándose. Creo en el trabajo duro y no en sentarse junto al fuego inventando teorías elegantes. Buen día, señor Holmes, y veremos quién resuelve el asunto primero. Recogió las prendas, las metió en la bolsa y se dirigió a la puerta. Solo una sugerencia, Lestrade. Se arrastró Holmes antes de que su rival desapareciera. Le diré la verdadera solución del asunto. Lady Simón es un mito. No existe y nunca ha existido tal persona. Lestrade miró tristemente a mi compañero. Luego se volvió hacia mí, se tocó la frente 3 veces, sacudió la cabeza solemnemente y se apresuró a salir. Apenas había cerrado la puerta detrás de él cuando Holmes se levantó para ponerse su abrigo. Hay algo de cierto en lo que ese tipo dice sobre trabajar al aire libre, comentó. Así que creo, Watson, que debo dejarlo con sus periódicos por un rato. Eran más de las 5 cuando Sherlock Holmes me dejó, pero no tuve tiempo de sentirme solo, porque en menos de 1 hora llegó un empleado de una confitería con una caja muy grande y plana. La desempaquetó con la ayuda de un joven que lo acompañaba. Y en poco tiempo, para mi gran asombro, comenzó a disponerse una cena fría con un toque epicúreo sobre nuestra humilde mesa de caoba en la casa de huéspedes. Había un par de muslos de becadas frías, un faisán, un paté en costra de foie gras y un grupo de botellas antiguas y polvorientas.
Después de disponer de todos estos manjares, mis dos visitantes se esfumaron, como los genios de Las Mil y una Noches, sin ninguna explicación excepto que las cosas habían sido pagadas y se habían ordenado a esta dirección. Justo antes de las 9 en punto, Sherlock Holmes entró con paso enérgico en la habitación. Sus facciones estaban gravemente tensas, pero había un brillo en sus ojos que me hizo pensar que no había sido decepcionado en sus conclusiones. «Han dispuesto la cena, entonces», dijo, frotándose las manos. «Parece esperar compañía. Han dispuesto para 5 personas». «Sí, me imagino que tendremos algunos invitados», dijo él. «Me sorprende que Lord Simon no haya llegado ya». «Ah, me parece oír sus pasos ahora en las escaleras». De hecho, era el nuestro visitante de la tarde quien entró apresuradamente, balanceando sus anteojos más vigorosamente que nunca y con una expresión muy perturbada en sus aristocráticas facciones. «¿Entonces le llegó mi mensaje?», preguntó Holmes. «Sí, y debo confesar que su contenido me dejó más que sorprendido». «¿Tiene una buena fuente para lo que dice?». «La mejor posible». Lord Simon se hundió en una silla y pasó su mano por la frente. «¿Qué dirá el duque?», murmuró, «cuando se entere de que uno de los miembros de la familia ha sido sometido a tal humillación? Es el más puro accidente. No puedo permitir que exista alguna humillación». «Ah, usted mira estas cosas desde otro punto de vista». «No veo que alguien sea culpable. Me cuesta ver cómo la dama podría haber actuado de otra manera, aunque su método abrupto de hacerlo fue sin duda lamentable. Al no tener madre, no tuvo a nadie que le aconsejara en una crisis así. Fue un desaire, señor, un desaire público», dijo Lord Simon golpeando la mesa con los dedos. «Debe tener consideración por esta pobre chica, puesta en una situación tan sin precedentes. No haré ninguna concesión. Estoy muy enfadado y he sido tratado de manera vergonzosa». «Creo que escuché un timbre», dijo Holmes. «Sí, hay pasos en el rellano. Si no puedo persuadirlo a tomar una visión benévola sobre el asunto, Lord Simon, he traído a un defensor aquí que puede tener más éxito». Abrió la puerta y condujo a una dama y un caballero. «Lord Simon», dijo, «permítame presentarle al señor y a la señora Frances Hamilton. A la dama, creo, ya la ha conocido». Al ver a estos recién llegados, nuestro cliente saltó de su asiento y permaneció muy erguido, con los ojos bajos y la mano metida en el pecho de su levitón, una imagen de dignidad ofendida. La dama dio un paso rápido hacia adelante y le tendió la mano, pero él aún se negó a levantar la vista. Quizás fue mejor para su resolución, pues su cara suplicante era una que era difícil de resistir. «Estás enojado, Roberto», dijo ella. «Bueno, supongo que tienes todas las razones para estarlo». «Le ruego que no me pida disculpas», dijo Lord Simon con amargura. «Oh, sí, sé que te he tratado muy mal y que debería haberte hablado antes de irme, pero estaba un poco nerviosa y desde el momento en que vi a Frank aquí de nuevo, simplemente no sabía lo que estaba haciendo o diciendo. Solo me sorprende no haberme desmayado allí mismo en el altar. Quizás, señora Moulton, desearía que mi amigo y yo abandonáramos la habitación mientras usted explica este asunto», dijo Sherlock Holmes. «Si me permite opinar», intervino el caballero desconocido, «ya hemos tenido demasiados secretos en este asunto. Por mi parte, me gustaría que toda Europa y América conocieran la verdad». Era un hombre pequeño, enjuto, bronceado, con la cara bien afeitada, rasgos afilados y un aire bastante atento. «Entonces contaré nuestra historia de inmediato», dijo la dama. «Frank y yo nos conocimos en el campamento de Macquarie, cerca de Las Rocosas, donde mi padre estaba trabajando en una concesión minera en el año 84. Frank y yo nos comprometimos, pero un día mi padre descubrió una rica veta y se hizo rico, mientras que la concesión de Frank no produjo nada. Cuanto más rico se hacía mi padre, más pobre se volvía Frank, así que al final mi padre no quiso saber nada de nuestro compromiso y me llevó a San Francisco. Frank no quería renunciar, así que me siguió y nos veíamos sin que mi padre se enterara. Solo le hubiera enfadado saberlo, así que arreglamos todo entre nosotros. Frank dijo que se iría a hacer fortuna y que no volvería a reclamarme hasta que tuviera tanto dinero como mi padre. Así que prometí esperarle toda mi vida y me comprometí a no casarme con nadie más mientras él viviera. «¿Por qué no nos casamos de inmediato entonces?», dijo él. «Así estaré seguro de ti, y no reclamaré ser tu esposo hasta que regrese». Bueno, lo hablamos y él lo había organizado tan bien, con un clérigo esperándonos, que simplemente lo hicimos. Luego Frank se fue a buscar fortuna y yo volví con mi padre. Lo siguiente que supe de Frank fue que estaba en Montana. Luego se fue a explorar en Arizona, y después supe de él desde Nuevo México.
Luego vino un largo artículo en el periódico sobre cómo un campamento minero había sido atacado por indios apaches, y el nombre de mi Frank estaba entre los muertos. Me desmayé y estuve muy enferma durante meses después. Mi padre pensó que estaba enfermándome gravemente y me llevó a varios médicos en San Francisco. No recibí ninguna noticia durante más de un año, así que nunca dudé de que Frank estaba realmente muerto. Luego Lord Simon llegó a San Francisco y nosotros vinimos a Londres, se organizó el matrimonio y mi padre estaba muy contento, pero yo sentía todo el tiempo que ningún hombre en esta tierra podría ocupar el lugar en mi corazón que había sido de mi pobre Frank. Aún así, si me hubiera casado con Lord Simon, por supuesto, habría cumplido con mi deber hacia él. No podemos mandar sobre nuestro amor, pero sí sobre nuestras acciones. Fui al altar con él con la intención de ser la mejor esposa que pudiera. Pero pueden imaginar lo que sentí cuando justo al llegar al barandal del altar, miré hacia atrás y vi a Frank, de pie, mirándome desde el primer banco. Al principio pensé que era su fantasma, pero cuando volví a mirar, allí seguía, con una especie de interrogante en sus ojos, como si me preguntara si estaba contenta o triste de verlo. Me sorprende no haberme desmayado en ese mismo momento. Sé que todo daba vueltas y las palabras del clérigo eran como el zumbido de una abeja en mi oído. No sabía qué hacer. ¿Debería detener la ceremonia y armar un escándalo en la iglesia? Volví a mirarlo y pareció entender lo que estaba pensando, porque se llevó un dedo a los labios indicándome que guardara silencio. Luego lo vi escribir en un trozo de papel y supe que me estaba escribiendo una nota. Al pasar por su banco al salir, dejé caer mi ramo sobre él y él deslizó la nota en mi mano cuando me devolvió las flores. Solo era una línea pidiéndome que me reuniera con él cuando me diera la señal. Por supuesto, nunca dudé ni un momento que mi primer deber era hacia él, y decidí hacer lo que él me indicara. Cuando regresé, le conté a mi doncella que había conocido a Frank en California y que siempre había sido su amiga. Le ordené que no dijera nada, pero que empacara algunas cosas y tuviera listo mi abrigo. Sé que debería haber hablado con Lord Simon, pero era tremendamente difícil ante su madre y todas esas personas importantes. Simplemente me decidí a escapar y explicar después. No había estado en la mesa más de 10 minutos cuando vi a Frank al otro lado de la carretera, a través de la ventana. Me hizo señas y luego comenzó a caminar hacia el parque. Me escabullí, me puse mis cosas y lo seguí. Una mujer vino diciéndome algo sobre Lord Simon. Me pareció, por lo poco que escuché, que él también tenía su propio secretillo antes del matrimonio, pero logré alejarme de ella y pronto alcancé a Frank. Nos subimos juntos a un carruaje y nos dirigimos a unas habitaciones que él había alquilado en Gordon Square, y esa fue mi verdadera boda después de todos esos años de espera. Frank había estado prisionero entre los apaches, logró escapar, llegó a San Francisco, descubrió que lo había dado por muerto y que me había ido a Inglaterra, me siguió hasta allí y al final me encontró la misma mañana de mi segundo matrimonio. Lo vi en un periódico, explicó el estadounidense. Daba el nombre y la iglesia, pero no decía dónde vivía la dama. Luego hablamos sobre lo que debíamos hacer, y Frank era partidario de la sinceridad, pero yo estaba tan avergonzada de todo que sentía que quería desaparecer y no volver a ver a ninguno de ellos. Solo quizás enviarle una nota a papá para mostrarle que estaba viva. Me resultaba terrible pensar en todos esos lores y damas sentados alrededor de la mesa del desayuno esperando a que yo volviera. Así que Frank tomó mi ropa de boda y otras cosas, hizo un paquete con ellas para que no pudieran rastrearme y las tiró en algún lugar donde nadie pudiera encontrarlas. Probablemente habríamos ido a París mañana, si no fuera porque este buen caballero, el señor Holmes, vino a vernos esta tarde, aunque cómo nos encontró sigue siendo un misterio para mí, y nos mostró muy clara y amablemente que yo estaba equivocada, y que Frank tenía razón, y que nos estaríamos poniendo en falta si manteníamos tanto secreto. Entonces nos ofreció la oportunidad de hablar a solas con Lord Simon y vinimos directamente a sus habitaciones. Ahora, Roberto, ya has oído todo, y lamento mucho haberte causado dolor, y espero que no tengas una opinión muy baja de mí. Lord Simon no había relajado en absoluto su actitud rígida, pero había escuchado con el ceño fruncido y los labios apretados esta larga narración. Perdóneme, dijo, pero no es costumbre mía discutir mis asuntos personales más íntimos de esta manera tan pública. ¿Entonces no me perdonarás? ¿No me darás la mano antes de que me vaya? Oh, ciertamente, si eso le da algún placer. Extendió su mano y agarró fríamente la que ella le ofreció. Había esperado, sugirió Holmes, que se uniera a nosotros en una cena amistosa. Creo que ahí pide usted un poco demasiado, respondió su señoría.
Puedo verme obligado a aceptar estos últimos desarrollos, pero difícilmente se puede esperar que los celebre. Creo que con su permiso, ahora les deseo a todos ustedes muy buenas noches. Nos incluyó a todos en una reverencia general y salió de la habitación. Entonces confío en que usted al menos me honre con su compañía, dijo Sherlock Holmes. Siempre es un placer conocer a un estadounidense, señor Moulton, pues soy de los que creen que la locura de un monarca y la torpeza de un ministro en tiempos pasados no impedirán que algún día nuestros hijos sean ciudadanos del mismo país mundial bajo una bandera que será una combinación del Union Jack con las estrellas y las barras. El caso ha sido interesante, comentó Holmes cuando nuestros visitantes se marcharon, porque muestra claramente lo sencilla que puede ser la explicación de un asunto que a primera vista parece casi inexplicable. Nada podría ser más natural que la secuencia de eventos narrada por esta dama, y nada más extraño que el resultado cuando se ve, por ejemplo, a través de los ojos del señor Lestrade de Scotland Yard. Entonces, no cometió ningún error. Desde el principio, dos hechos eran muy obvios para mí. El primero, que la dama había estado completamente dispuesta a someterse a la ceremonia de la boda. El segundo, que se había arrepentido de ello a los pocos minutos de regresar a casa. Obviamente algo había ocurrido durante la mañana que la hizo cambiar de opinión. ¿Qué podría ser ese algo? No pudo haber hablado con nadie cuando estaba fuera, ya que había estado en compañía del novio. ¿Había visto entonces a alguien? Si lo había hecho, debía ser alguien de América, porque había pasado tan poco tiempo en este país que difícilmente habría permitido a alguien adquirir una influencia tan profunda sobre ella, que la mera vista de esa persona la llevara a cambiar sus planes de manera tan completa. Como ves, ya habíamos llegado por un proceso de exclusión a la idea de que podría haber visto a un americano. Entonces, ¿quién podría ser este americano y por qué tendría tanta influencia sobre ella? Podría ser un amante, podría ser un esposo. Sabía que sus años de juventud habían transcurrido en escenas ásperas y bajo condiciones extrañas. Hasta ese punto había llegado antes de escuchar el relato de Lord Simon. Cuando nos habló de un hombre en una banca de iglesia, del cambio en el comportamiento de la novia, de un dispositivo tan evidente como dejar caer un ramo para obtener una nota, de su recurso a su doncella de confianza y de su alusión muy significativa a pisarle la licencia, lo cual en la jerga minera significa tomar posesión de aquello a lo que otra persona tiene un derecho previo, la situación se volvió absolutamente clara. Se había ido con un hombre, y el hombre era o bien un amante o un esposo anterior. Las probabilidades estaban a favor de lo último. ¿Y cómo en el mundo los encontró? Podría haber sido difícil, pero nuestro amigo Lestrade tenía en sus manos información cuyo valor él mismo no conocía. Las iniciales eran, por supuesto, de la mayor importancia, pero aún más valioso era saber que dentro de una semana había saldado su cuenta en uno de los hoteles más selectos de Londres. ¿Cómo dedujo lo de selecto? Por los precios selectos. 8 chelines por una cama y 8 peniques por un vaso de jerez apuntaban a uno de los hoteles más caros. No hay muchos en Londres que cobren esa tarifa. En el segundo que visité en Northumberland Avenue, supe al inspeccionar el libro que Francis H. Moulton, un caballero americano, había dejado el hotel solo el día anterior, y al revisar las entradas en su contra, encontré los mismos ítems que había visto en la factura duplicada. Sus cartas debían reenviarse al número 226 de Gordon Square, así que allí viajé, y teniendo la suerte de encontrar a la pareja feliz en casa, me atreví a darles algunos consejos paternales y señalarles que sería mejor en todos los aspectos que aclararan un poco su situación tanto ante el público en general como ante Lord Simon en particular. Los invité a encontrarse con él aquí, y como ve, hice que él acudiera a la cita. Pero sin muy buen resultado, comenté. Su conducta ciertamente no fue muy grata. «Ah, Watson», dijo Holmes sonriendo, «quizás usted no sería muy gracioso tampoco si, después de todo el esfuerzo de cortejar y casarse, se encontrara de repente privado de esposa y de fortuna. Creo que podemos juzgar a Lord Simon con mucha misericordia y dar gracias a nuestras estrellas que nunca es probable que nos encontremos en su misma posición. Acerque su silla y páseme mi violín, porque el único problema que aún tenemos que resolver es cómo pasar estas sombrías noches otoñales». Arthur Conan Doyle, Las aventuras de Sherlock Holmes. El fin.